Yo hablaba de que Jesús, cuando comenzó su ministerio, en Mateo dice que hacía tres cosas principales. Enseñaba, recorría todas las ciudades, enseñando, predicando el evangelio del reino y sanando a los enfermos. Son tres puntos básicos: enseñar, predicar y manifestar. Ahora, ¿cómo es que la iglesia primitiva también entra en esa misma faceta, esos mismos tres principios de enseñar, predicar y sanar? Es, un, es vital que la iglesia de Jesucristo entendamos una y otra vez que donde se enseña la palabra y se predica, hay que creer por la sanidad también. Eso complementa la enseñanza de Jesús, es parte del evangelio del reino. Ahora bien, ¿qué humanamente hacían ellos para poder experimentar continuamente esa manifestación? En lo espiritual sabemos que era la mano de Dios que estaba con ellos, que era lo sobrenatural de Dios, era el Espíritu Santo que estaba ahí, era el que hacía la obra en ellos, a través de ellos, hasta ahora el que la hace. Ahora, ¿qué hacían ellos humanamente? Y anoche, mientras yo meditaba y esperaba recibir el mensaje, fui capturado por este versículo y se lo quiero leer. Una vez que ellos ya están en un avivamiento, que reciben el avivamiento, el don del Espíritu Santo, se está convirtiendo la gente, las multitudes están llegando, eran 3.120, después casi 8.000, y ese impacto está en toda Jerusalén. ¿Qué estilo de vida adoptan los apóstoles? ¿Qué es lo que ellos hacen para continuar? Y este versículo me atrajo mucho la atención. La versión Reina Valera lo dice así: dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Escucha, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, y en el partimiento del pan y en las oraciones. La Biblia Reina Valera nos muestra que ellos perseveraban en aquello que habían recibido. Ahora, una traducción un poquito más clara dice así: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hay algo aquí que podemos mirar, que rápidamente podemos, por el Señor, contemplar qué hacía la iglesia primitiva para darle continuidad a lo que habían recibido. Muchos de ustedes han recibido dones, han recibido llamado, han recibido virtud de Dios. Algunos de ustedes han recibido la capacidad de hacer negocios, de instalar empresas, pero por alguna razón sienten que la cosa no tiene continuidad. Y muchos de ustedes quisieran como volver a tomar esa iniciativa que tenían antes. Y por eso hoy quiero compartir esta palabra antes que te duerma. Escucha esta palabra de Dios. Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Vemos aquí como 4 o 5 puntos importantes. Primero, se dedicaban. Segundo, continuaban. Tercero, las enseñanzas de los apóstoles, la comunión y el partimiento del pan. Esta era una iglesia que podía tener y tenía comunión uno con los demás. Se juntaban, hablaban, oraban, comían juntos. Y no solo eso, sino también que era el partimiento del pan. Nosotros debemos de ver estos principios tan básicos, pero tan interesantes: el partimiento del pan. Como cristianos, tenemos que aprender a compartir de lo que tenemos con aquellos que no lo tienen. Una de las características de la iglesia primitiva es que nadie decía ser dueño de nada, sino que lo que tenían lo ponía a los pies de los apóstoles, y los apóstoles lo tomaban y lo repartían a los que más necesidad tenían. Tenemos que ser cristianos, pastores, hombres de Dios, que compartamos el pan. Y aquí no habla de pan espiritual, aquí, porque lo espiritual era la enseñanza, habla del pan físico, de la alimentación, de la comida. Por eso nosotros como cristianos debemos de dar de lo que nosotros tenemos, compartir con aquellos que no tienen. Tenemos un ministerio aquí en Casa de Dios que se llama Dale Vosotros de Comer. Aparte de eso, tenemos un sinnúmero de ayudar a pastores y a líderes alrededor de muchos países. Pero en ese ministerio estamos trabajando para levantarlo más fuerte y poderle dar alimento a muchas personas. De hecho, hemos estado haciendo, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Personas en El Salvador, Guatemala, Honduras, en Nicaragua, República Dominicana, México, en varios países. Estamos enviando constantemente para ayudar a personas que aún $20 marca mucho la diferencia en esos países y pueden hacer una buena compra. Entonces estamos ayudando como Dios nos ayuda, y también estamos ayudando a construir casas a pastores que no tienen. Nosotros debemos de aprender lo del Mar Muerto. Cuando yo fui a Israel, yo visité el Mar Muerto. Le quiero contar, el pedazo de mar ese que está ahí, que eso es tremendo. Tiene tanta sal que tú te metes y tú flotas aunque no quieras. No te puedes sumergir, es muy duro. Es interesante porque tú casi te puedes sentar y caminar sobre el mar muerto. Está tan salado que tú flotas literalmente. No es como el mar Caribe en mi país, que tú te metes y te hundes. No, tú flotas literalmente.
Y una de las cosas que vemos del mal muerto es que nunca ha tenido salida, siempre tiene entrada. Le entra del río Jordán y siempre ese mal se mantiene muerto. Ahí no nada pesa, ahí no sobrevive nada, porque está salado. Pero llevándolo a la parte espiritual, el ser mal muerto no tiene a dónde fluir o a dónde invertir lo que tiene. Y una de las causas es que está bien muerto. Entonces el mal muerto no invierte en ningún otro lugar, solo recibe. Y esas cosas nosotros puede convertirnos en un mal muerto cuando no tenemos dónde invertir o dónde compartir. Iglesia de Jesús, hermanos, amigos, pastor y hombre de Dios, compartan el pan. Eso es básico, eso es parte del avivamiento del Espíritu Santo, compartir con el hambriento. Pero yendo al tema principal, fíjese las dos cosas que me atraen la atención. Dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza y a la oración. Algo que atrae mucho mi atención en la palabra, dos palabras. Se dedicaban continuamente a la comunión, a la enseñanza y a la oración. Ellos reciben el poder de Dios, reciben el Espíritu Santo, reciben la promesa del Padre, ese avivamiento. Pero cuando lo reciben, no se van a su casa a sentarse a perder el tiempo, sino que rápidamente se dedican a ese avivamiento y le dan continuidad a lo que acaban de recibir. Esa es la palabra que yo quiero compartir. Esas son las dos palabras, la dedicación y la continuidad. Fíjate que dice que se mantuvieron continuamente en la enseñanza y en la oración. Eran gente que nunca se detuvieron de hacer lo que Dios le mandó hacer. Y esa continuidad era que realmente nos hará a nosotros exitoso en todo lo que emprendamos conforme a la voluntad de Dios. El problema que surge con nosotros muchas veces es que nos desanimamos cuando enfrentamos oposiciones, dificultades, y no tenemos una continua dedicación, no tenemos continuidad en lo que hacemos. Decidimos entrar en oración. Oramos por una semana, por ejemplo, 4 o 5 de la mañana, pero luego dejamos de continuar y literalmente comenzamos ¿a qué? A dormir espiritualmente. Entonces la continuidad será la base que nos va a ayudar a crecer cuando somos continuos. Necesitas darle continuidad a lo que Dios puso en tu corazón. Necesitas darle continuidad a lo que Dios habló con tu vida. Tienes que continuar creyendo, orando, clamando, creyendo lo que Dios ha dicho. La continuidad te va a ayudar a alcanzar el éxito que Dios predestinó para tu vida. Esa parte que se ve sencilla, pero es poderoso. Dice que y se dedicaban continuamente a la oración. Si tú quieres mantener un avivamiento del Espíritu Santo en tu vida, mantén una continua vida de oración. La continuidad en la oración te mantendrá fluyendo. ¿Cuándo cesan las visiones? ¿Cuándo cesan las manifestaciones? Cuando nosotros nos detenemos. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Si tú ves al apóstol Pablo, era un hombre indetenible, porque él continuaba a pesar de lo que experimentaba. Mira, el apóstol Pablo pasó hambre, necesidad, persecución, lo rodearon los ladrones, lo golpearon, pero literalmente Pablo se levantaba, se sacudía el polvo y continuaba, porque estaba dedicado a lo que Dios le había dicho. En una ocasión lo apedrearon a tal punto que lo dejaron como muerto. ¿Y qué hace Pablo? Se levanta, se sacude el polvo y continúa haciendo aquello para lo cual Dios lo había llamado. Y yo quiero hacer este llamado a hombres y mujeres de Dios, a no dejarse detener por circunstancias que hoy estén experimentando. Denle continuidad a lo que Dios le ha dado. No se duerman espiritualmente, porque Dios tiene planes grandísimos. Y en un tiempo como hoy, pienso que más que nunca el mundo necesita hombres y mujeres que lleven el mensaje de esperanza, el mensaje de Jesucristo. Cuando Cristo vino a la tierra, él vino a traer un mensaje de fe, de esperanza y de salvación. Continuamente en la oración. Si hay algo que he aprendido en 25 años sirviendo al Señor, es esto muy básico. Cuando yo dejo de orar, las cosas dejan de suceder. Y eso lo leí yo también, ahora, años después, de Charles Finney, el avivador que estremeció Nueva York de forma sobrenatural. Él decía, el día que no oro, las cosas dejan de suceder. Cuando tú detienes la oración, está deteniendo la visión, la unción. Tiene que continuar haciendo aquello para lo cual Dios te llamó. Si no te llamó y te dio la gracia de tener una empresa, un dealer, un negocio, o eres un empresario a quien Dios le va a confiar riquezas para poder expandir el evangelio, debe de ser constante en tu sueño. No te desanime porque las cosas no te estén saliendo como tú quieres que te salgan. Dos puntos importantes. Y
se dedicaban a la oración, se dedicaban a la enseñanza, se dedicaban a la comunión, eran continuos, no se paraban. El problema de nosotros cuando hacemos una campaña, un congreso, un evento, que durante esos 3, 4 días tenemos hambre, tenemos sed, viajamos de un pueblo, de un país a otro porque estamos hambrientos, y durante esos 4 días estamos dedicados a recibir y estamos constante, abierto al Espíritu Santo. Pero termina la campaña, termina el congreso y nos vamos a nuestra rutina normal. Y es allí donde volvemos a decaer espiritualmente. Ese era el secreto de la iglesia primitiva. Eran constantes, eran continuos, persistían. Una vez yo estaba deseoso que Dios me usara. En mis inicios estaba allí hambriento. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿quiere que vaya a un monte y me quede allí 40 días y 40 noches? Se que la barba me crezca, porque es que yo quiero ver tu poder. Y el Señor habló a mi espíritu y me dijo, yo no te estoy pidiendo que vaya allí, yo te estoy pidiendo que tenga comunión. Entonces Dios me explicó, puedes ir 40 días y ser el hombre más espiritual del mundo durante esos 40 días. Pero lo que yo quiero es qué ocurre después de los 40 días. Si seguirás siendo el hombre hambriento que busca mi presencia. Y lo que Dios pide de ti es que sea constante, es que sea continuo, es que te dedique. Tu mujer de Dios, tu hombre de Dios. Muchos de ustedes fueron llamados a tiempo completo. ¿Qué es ser llamado a tiempo completo? Que dejaron el empleo, dejaron el trabajo y lo único que hacen es trabajar en el ministerio. Muchos de ustedes fueron llamados a tiempo completo. Pero ¿qué va a hacer el enemigo? Tratar de enredarnos en las cosas de este mundo para que no estemos dedicados al 100%. Dios te quiere dedicado a la oración, a la comunión, a la enseñanza. Jesucristo, desde que fue ungido por el Espíritu Santo, se dedicó a 3 cosas: a enseñar, a predicar y a sanar. Esas 3 cosas. Se dedicó solo a eso. El apóstol Pedro estaba dedicado. El apóstol Pablo, aunque hacía casas de campana, también estaba dedicado. Pablo dice, yo lo tengo todo como basura por conocer a Cristo. Pablo estaba, pero tan dedicado que ni las tormentas, ni las mordidas de la serpiente. Un día lo mordió una serpiente. ¿Qué hizo Pablo? Se la quitó, la tiró en el fuego y dijo, hoy voy a predicar de Dios. Y dice la Biblia que cuando se quitó la serpiente, se fue a una casa en esa isla de Malta a orar por los enfermos. Ve, eran continuos, eran dedicados al ministerio. A nosotros nos está haciendo falta, Amashanda, dedicarnos a lo que Dios quiere que nos dediquemos. Dedicarnos primeramente y ser continuo, constante en aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hay muchos pastores de Dios, hay muchos hombres de Dios que hoy se sienten un poco frustrados, perturbados, al ver que no hay esa expansión o ese crecimiento que Dios le ha prometido. Y realmente, posiblemente el punto es que no son persistentes o no le dan continuidad a lo que Dios quiere que le den continuidad. O le falta dedicación a aquello que Dios lo ha llamado. Por eso quiero que antes de dormirte reciba esta palabra. ¿Qué Dios quiere de ti? Que te dediques a Él, que seas santo, apartado para Él. ¿Qué Dios quiere de ti? Que le dé continuidad, que continuamente siga buscando su rostro. ¿Cómo va a desarrollar? Perdón, ¿cómo va a desarrollar una relación con el Espíritu Santo? Cuando continuamente lo busca y después que lo encuentra lo sigue buscando. Continuidad es la clave para abrazar aquello que tú quieres ver de Dios. Continuidad, constantemente, todo el tiempo. Aquella mujer griega, si mal no recuerdo, que iba detrás de Jesús gritando, mi hija está endemoniada, sánala. Jesús hizo silencio y no le hizo caso por tal vez un espacio de 5 o 10 minutos. Pero el silencio de Dios no la desanimó. Ella continuó clamando. Los discípulos le dijeron, despídela. Ella continuó clamando. Jesucristo le dijo, la llamó perrilla y le dijo, no es para ti. ¿Y qué hizo ella? Se fue. Continuó creyendo hasta que recibió lo que ella quería recibir de parte de Dios. Posiblemente tú no tienes el milagro que tú quieres en tu casa, o tú no has sido prosperado en aquello que Dios te ha enviado porque te ha faltado dedicación y continuidad. Posiblemente el Espíritu Santo prepara esta palabra, que no es común yo salir un domingo a esta hora, jamás lo he hecho. Antes de acostarme, Dios quiso que compartiera contigo la continuidad, porque mañana será lunes y mañana en toda Latinoamérica se comienza la semana, es el inicio de la semana y Dios quiere que en este inicio de la semana tú comiences con estos 2 principios: dedicación, continuidad. Dedicación, continuidad. Nadie, hablando naturalmente, nadie va a ser doctor si no se dedica a estudiar y si no tiene continuidad en lo que hace. Tú puedes desear toda la vida ser un médico, quiero ser un médico, pero si tú no te dedicas a eso,
Y si no le das continuidad, tú no vas a ser médico, te va a quedar con el deseo. Y hoy en día hay miles de cristianos que solo tienen el deseo de cambiar, el deseo de ser diferente, el deseo de crecer, el deseo de tener empresa, el deseo de un ministerio. Solo se quedaron en el deseo, pero no se dedicaron ni le dieron continuidad. Amén. Pero no te pongas triste, porque si el Señor puso en mi espíritu compartir esta palabra contigo, es porque todavía hay tiempo. Hay tiempo para que alcance lo que Dios quiere. Dios quiere de ti. ¿Qué Dios quiere de ti? Para darte crecimiento. ¿Qué Dios quiere de ti? Para darte esa unción fresca. ¿Qué Dios quiere de ti? Para darte la expansión. ¿Qué Dios quiere de ti? Para hacerte crecer. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Dinero. No, porque eres el dueño de la plata y el oro. Lo que es la ofrenda y el diezmo, al final de la historia, cuando tú lees la escritura, a quien beneficies a ti, no es a Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios no puede ser alterado ni por lo bueno que tú eres ni por lo malo. Él es inmutable. El alterado será tú. Entonces, ¿qué Dios quiere de ti? Tu plata, tu oro. Si Él es el dueño de la plata, del oro, de la galaxia, del universo, de todo lo que hay. ¿Qué Dios quiere de ti? ¿Qué Dios quiere de ti? Tu voz que cante. Bueno, en los cielos hay ángeles que cantan día y noche. ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros para hacernos abrazar la promesa? ¿Qué Dios busca de nosotros para que lleguemos a la cima y veamos cumplir el sueño? ¿Qué Dios manda? ¿Qué Dios está pidiendo? Bueno, hay muchas cosas que Dios quiere de ti. Dios quiere que sea humilde. Está en la Biblia. Dios quiere que sea santo. Está en la Biblia. Dios quiere que sea justo. Dios quiere que sea misericordioso. Está en la Biblia. Eso bíblicamente es lo que Dios pide. Que sea justo, que sea santo, que sea humilde, que sea misericordioso. Dios quiere que seas fiel a Él y a los demás. Dios quiere que sea obediente. Obediencia quiero, más que sacrificio. Dios quiere que sea puro y sobre todo Dios quiere que sea espiritual. Pero ¿qué es lo que Dios hoy te está pidiendo a ti? Más allá de todo lo que acabo de leerte. ¿Qué es lo que Dios quiere más de ti? Que sea dedicado. Dios quiere que te dedique. La dedicación le va a ganar a la sabiduría. La dedicación le va a ganar a la fuerza. La dedicación, la constancia, la persistencia. Cuando alguien es disciplinado, tiene más probabilidad de alcanzar el éxito que aquel que todo lo sabe, pero no tiene disciplina. Dios quiere dedicación. Si el Señor puso un negocio en tu corazón, dedícate. Dedícate. Atiende tu tienda, créele. Si Dios puso un ministerio, dedícate. Si Dios puso una iglesia en tus manos, dedícate a esa iglesia. Dale continuidad, dale crecimiento, cava la tierra, llénala de agua, pero dale continuidad. Dios quiere que te dedique a aquello que Él te ha mandado a hacer. La dedicación será la clave para alcanzar todo lo que Dios quiere que tú alcances. La continuidad y la dedicación. Dedicarnos. Ellos se dedicaban a la oración, se dedicaban a partir del pan, a la comunión. Amén. Dedícate. Espero que se estén gozando. La dedicación. El punto más importante de la iglesia primitiva a tratar hoy es la dedicación y la continuidad que le daban. ¿Cuál es el peligro cuando no te dedica a lo que Dios te llamó? Que te distrae, pierde el tiempo, pierde fuerza y al final te frustra, te perturba y no alcanza tu sueño. Cuando no te dedica a lo que Dios quiere que te dedique, entonces le invertirá tiempo a cosas que no te edifican, a cosas que no te hacen crecer, a cosas que no aumentan tu fe, a cosas que no te llevan a profundidades con Dios. Cuando no le da continuidad a lo que Dios puso en ti, termina perdiendo algo valioso llamado el tiempo. La gente cree que el oro es lo más valioso del mundo y lo más valioso es el tiempo. Hay cosas más valiosas que la riqueza. Por ejemplo, el tiempo. Por ejemplo, el buen nombre. La Biblia dice que el buen nombre es mejor que el oro fino. Entonces es importante que ajuste tu vida y la alinee a aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Y quiero que sepas que vas a encontrar oposiciones. Eso es parte de. Que vas a encontrar persecuciones. Eso es parte de. Nosotros los cristianos sentimos el golpe. Nos sentimos mal cuando nos persiguen, nos malinterpretan, nos prejuician, nos critican, nos calumnian o hacen cualquier cosa. Nosotros nos sentimos afectados, nuestros sentimientos se sienten tristes, pero al mismo tiempo nos agarramos de Dios. Y uno de los ejemplos que debemos de seguir es Jesús. Si tú vas a ser exitoso en la vida y si Dios te va a engrandecer haciendo su obra, porque
Se crece para arriba, creciendo para abajo. Recuerda que no le vas a caer bien a todo el mundo. Y de hecho, espero que no le caiga bien a todo el mundo. Porque si le caíste bien a todo el mundo, entonces tú no estás haciendo la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios en tu vida te va a llevar a aplausos y a crítica. A gente que te va a abrazar y a gente que te va a rechazar. Te van a rechazar aquellos que simplemente no quieren reconocer lo que Dios está haciendo contigo y te van a aplaudir lo que quieren y reconocen que Dios está contigo. Pero tus sentimientos no lo aten ni a los que te rechazan ni a los que te aplaudan. Tus sentimientos lígalos a la palabra de Dios. Jesucristo dijo, vino Juan, no comía. ¿Sabían ustedes que Juan el Bautista lo que comía era insectos? Comía el de abeja. Era más o menos su comida. Santa Monte, dicen en mi país, unos insectos, una langosta con miel de abeja. Él comía eso, nada más, casi todo el tiempo comía ese insecto con miel de abeja. ¿Sabe qué decía la gente? Que el hombre estaba endemoniado porque comía eso. Está bien, vino Jesús que comía con los publicanos, se sentaba con los pecadores y compartía allí y comía. Y también le decían que tenía demonio. Es decir, uno come mucho y tiene demonio, otro no come y tiene demonio. ¿Ve? Ese es el balance del mundo. Uno dice, come mucho, tiene demonio, y cuando tú no comes, entonces el otro dice, mira, no come, tiene demonio. Eso va a suceder en tu vida para que no te sorprenda. El peligro de no darle continuidad a las cosas, de no dedicarte, es que vas a perder el tiempo y le vas a invertir horas, finanzas, recursos a cosas que literalmente lo único que va a hacer es sangrarte, hacerte perder. Por eso define bien y dedícate a aquello que Dios te ha dado.